Definitivamente no se puede amar sin dar. Y qué gran demostración del amor de Dios. Dios sí que ama. Él es amor y ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que creemos en Él, los que sigan creyendo, sean salvos. Y hoy les saludo, mi nombre es Wilson Cañón, a cada uno de ustedes llevándoles este mensaje de parte de Dios a su corazón, a su espíritu. La palabra de Dios dice que debemos estar nutridos con las palabras de la fe. Así que qué bueno ser instrumento para que se agigante su fe, para que cada día usted sea estimulado a ser como Cristo Jesús y reciba de la sabiduría, del conocimiento del cielo. Además, que Dios dice: buscad primeramente mi reino, mi justicia, que todo lo demás, las riquezas, yo se las añadiré. Así que en esta hora hacemos bien en buscarle de todo nuestro corazón, y antes que buscar las añadiduras, buscar al Rey de Gloria. Antes que buscar otra cosa, buscar ser agradables delante de sus ojos. Esto es lo que debemos poner en práctica cada día. Si usted ha estado buscando a Dios, le felicito, en oración, en ayuno, en vigilias, escudriñando su palabra, pero hay más. Y podremos seguir escudriñando, deseando, investigando y conociendo cada día lo que Dios tiene a profundidad para cada uno de nosotros. Así que les saludo, aquí estamos desde las instalaciones de la Congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, y sabemos que Dios sigue obrando, Él sigue actuando, esa buena obra que Él comenzó, sigue atento para seguir perfeccionándola. Así que démosle gracias en esta hora por lo que Él sigue haciendo entre nosotros. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por ese cálido amor que nos has demostrado. Gracias, Jesucristo, porque viniste tú, colocaste tu vida, Señor, a favor de la nuestra, Señor. Te entregaste, Señor, por nuestros pecados, y ahora esperas, Señor, que en cualquier momento, Señor, oh Dios, cuando estemos en medio de la tentación, del peligro, de la prueba, Señor, oremos a ti, clamemos a ti, como tus hijos, te contemos qué es lo que está pasando en nuestra vida, Señor, y por eso hacemos bien en llegar a ti y decirte: Señor, queremos, oh Dios del cielo, cada día honrarte, serte fieles, bendito Dios, ser leales a ti, oh Dios de la gloria, no olvidar lo que tú hiciste, Señor, que lo hiciste por amor, Señor. Cuánto te dolió, Señor, fue todo un sacrificio por nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio cruento, Señor. Gracias, oh Dios, porque ahora podemos presentarnos ante nuestro Padre Dios y decirle: por medio de Jesucristo yo vengo. Por medio de tu Hijo amado, yo me presento delante de ti, porque tú no aceptas de otra manera. Tú no aceptas a través o por medio de las buenas obras. Tú no aceptas nuestras propias y vanas justicias. Señor, tú lo que quieres es que recibamos las vestiduras de tu Hijo Jesucristo para que podamos entrar con confianza delante de tu trono. Gracias, Señor, por esa gracia, esa misericordia, Señor, con que nos bendices, y tu gloria, tu misma presencia, Señor, con nosotros. Gracias. Recibe, Señor, toda honra y recibe toda gloria. Y vamos al estudio de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 10, y siguiendo con esta enseñanza en el versículo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es que en esta hora Dios nos esté hablando. Y hemos titulado la enseñanza para este día: los pecados de los santos. 5 pecados de Israel que estaban amenazando a la iglesia allí de Corinto. Y están mencionados uno a uno de estos pecados, como al final en el versículo 11 cierra diciendo: y es para que seamos amonestados. ¿De parte de quién? Bueno, de parte de Dios, que conoce nuestras vidas, que sabe en qué somos débiles, en qué podemos fallar, en qué podemos declinar. Por eso oro al Señor para que en ninguno de ustedes se aloje la decadencia espiritual. Y comenzamos mencionando el primero de estos pecados, llamado codicia. Codicia de cosas malas. La palabra codiciemos, que leemos aquí en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciemos significa desear, ya sea cosas buenas o malas. Generalmente, como aquí, se asocia con deseos ilícitos o deseos peligrosos. En este sentido más común, expresa el motivo del alma hacia una cosa buena que Dios no da. Una aspiración egoísta y descontenta. En Números capítulo 11, versículo número 4. Números capítulo 11, el versículo número 4, se registra allí la codicia de los israelitas. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y entonces allí vemos la experiencia del pueblo de Israel. Al principio era la gente extranjera que partió de ellos y se les unió allí después de salir de Egipto, la que comenzó con esta codicia. Lo expresa aquí como un vivo deseo, pero luego se le unió todo el grupo mayoritario del pueblo de Israel, y todos lloraban diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Su gula era motivada por el recuerdo de aquello que habían comido allí en Egipto. Mire usted, codiciaron, y como decíamos, puede ser el deseo de cosas buenas o malas, pero en el caso de las buenas, que Dios quizá no nos ha dado. Y cuando el pueblo expresó este fuerte deseo de las cosas que habían dejado allí en Egipto, mire que este versículo número 4 de Números 11 nos deja ver de dónde estaba allí la codicia entre el pueblo de Dios. Porque la codicia de estas cosas se debió en parte a la naturaleza mixta del pueblo, cuyos miembros no estaban todos totalmente entregados al modo de vida establecido por Moisés. Y en nuestro tiempo también Dios nos habla. Por supuesto, si el pueblo no recorre un sendero de total separación, inevitablemente será arrastrado por malas asociaciones. ¿Cuántos iban bien en el camino de Dios, agradecidos, contentos con lo que Dios les había dado? Pero de repente vino el amigo, vino el vecino, vino el familiar, y entonces sembró la codicia en el corazón.
medite acerca de esto, porque la advertencia contra los malos deseos era especialmente importante para los corintios. La historia de la nación judía es un espejo para toda la humanidad. De manera especial era un espejo allí para los corintios. ¿Cuánto le han dicho: Señor, yo voy a buscar primeramente tu reino? Pero de repente las cosas se invirtieron y entonces está codiciando, está buscando por las ramas, está buscando allí las añadiduras, en lugar de buscar aquel que lo puede sostener, guardar, proveerle, sustentarle, librarle. No olvide que el codiciar es uno de los primeros pecados que aparecen aquí en esta lista. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por eso muchas veces damos gracias a Dios por lo que Dios no nos concede en nuestras oraciones. Sabemos que si no nos las concedió es porque no nos convenían, es porque no nos harían ningún favor. Y le decimos: Señor, perdónanos, porque quizá cuántas veces, como tus santos, como tu pueblo, habremos codiciado. Ay, pero mire ese carro. Ay, pero mire aquello. Y quizá comience es el que no es cristiano, pero a la par el cristiano se le une. Ay, sí, esa es la marca. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que yo desearía. Bendito sea el nombre del Señor. Así que qué bueno será presentarse delante del Señor y decirle: Señor, gracias por lo que me has dado y también por lo que no me has dado, Señor. Si le ha dado a usted ya gracias por lo que no le ha dado, sería una excelente manera de desechar la codicia. Señor, gracias porque no tengo esto, porque no tengo aquello. Gracias por esto. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos en segundo lugar la idolatría. Y se anota aquí que el pueblo israelita se sentó a comer y a beber. Leemos en el versículo número 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire usted que en la idolátrica fiesta del becerro de oro en Horeb, eso fue lo que hicieron los israelitas. Cuando pensaron que quizá Moisés habrá muerto, y bueno, le dieron todos los zarcillos, aretes y joyas de oro allí a Aarón, su líder, para que les hiciera un becerro. Y Aarón le dijo: he aquí tus dioses que te han sacado de Egipto. Y ahí está, se sentaron a comer y a beber. Y de nuevo resaltamos cómo por asociarse con los paganos en sus festividades, mire, ¿de dónde habían aprendido esto? Por la asociación con los paganos. Mire usted, ¿en qué resultaron convertidos realmente los israelitas, el pueblo de Dios? En idólatras. Y los corintios estaban en peligro de hacer lo mismo. Así que Pablo les advierte contra la degeneración que a menudo implicaban esas festividades, en las que las pasiones más bajas de los hombres podían ser y a menudo eran destacadas en el acto mismo de adoración. Así puede caer el pueblo de Dios sin darse cuenta. Mire, comenzó con la codicia y ya va en la idolatría. No porque tenga un muñeco ahí en casa al cual venerar, pero quizá en su celular puede tener la foto ahí, la última camioneta. ¡Ay, Señor! Y se queda mirándola más que al Señor Jesucristo. Y empezamos a ver cuánta idolatría en el corazón. Y guiados precisamente por lo que el pueblo a nuestro alrededor
hace, quiere. Y no olvidemos, estamos en el país de Colombia, uno de los países con más festividades, con más días festivos, y hasta mucho pueblo de Dios cae en ello. Y por eso ya lo celebra. Es el día de tal santo, vámonos a pasear. Bueno, ahorita no hay ni forma de hacerlo, pero ¿cuántos, mire, sin darse cuenta, estaban dedicando todo a un ídolo? Y ahorita mismo entrará más a fondo en ese tema, porque ya el tercer pecado que menciona aquí es la fornicación. Luego el apóstol advierte: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Dice aquí el versículo número 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mire que no es cosa somera o sutil. La laxitud sexual era una perpetua amenaza, como lo indica también allí la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, el versículo número 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 21. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y quizá entre el pueblo de Dios haya todavía personas que piensan: no, pero yo nunca he entrado en un prostíbulo, en un lugar de muerte. Yo nunca me he ido a acostar a tener relaciones íntimas. Si es el soltero con otra persona soltera, o si es el casado con una persona aparte de su cónyuge. Yo jamás lo he hecho. Pero quizá en su corazón, en su pensamiento, ha deseado a otra mujer, o ha pensado estar con ella. Dice Jesús: el tal ya fornicó con ella en su corazón. Miremos, porque en el pueblo que no tiene a Cristo Jesús, nosotros vemos todo esto todos los días. Cómo ellos desean a la reina de belleza, desean a la actriz de Hollywood. Pero el pueblo de Dios es tan diferente, es tan distinto. Así que aquí el pueblo de Dios estaba en esa constante amenaza. Le dice ahí el apóstol Pablo: miren ustedes, no sea que Dios me quebrante allí cuando vaya a predicarles, a anunciarles, porque no se han arrepentido de su inmundicia. Está hablando de inmoralidad, fornicación, lascivia. Miremos que han cometido un deseo en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. También era un peligro continuo en Israel. El incidente del adulterio de Israel, al que aquí se hace referencia, se halla en Números capítulo 25. Allí lo encuentro. Los que fueron destruidos por causa de fornicación se dan en el capítulo 25 de Números, en el versículo número 9. Números capítulo 25, versículo número 9, leemos: y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000. Dice aquí en el libro de Números. Pablo dice que fueron destruidos 23,000. Así que aquí el apóstol puede estar dando el resultado inmediato, mientras el relato de Moisés da el resultado completo. 24,000 personas a quienes Dios cortó, quitó de medio de los vivientes a causa de la fornicación. Con razón Pablo en el Nuevo Testamento dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un atentado, un suicidio moral. Atenta contra su propia persona.
Y la lección que Pablo presenta es que la indulgencia sensual entre personas que están espiritualmente iluminadas es peor que entre los paganos y acarrea un castigo peor. Mire, por cuántos de estos ejemplos de desobediencia muchos no han entrado al camino de Dios. Porque citan, pero si fulano, pero si sutano, mire, decía que era cristiano y le quitó la esposa al vecino y le quitó la esposa al otro. Miremos, cosa que ni siquiera deberían nombrarse entre nosotros, el pueblo de Dios, los santos de Dios. Pero hasta allá hemos llegado. Gente que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, que eso lo hagan los que están en tinieblas, bueno, es que están bajo el dominio, la posesión de Satanás. Son hijos del diablo, pero los hijos de Dios. Eso es lo que Pablo resalta. Esto es peor cuando es hecho por los hijos de Dios, porque acarreará peor castigo. Porque son muchos más los que hallarán tropiezo y se perderán. En cuarto lugar, habla de tentar a Dios. La siguiente amonestación es: ni tentemos al Señor. Versículo número 9 de 1 de Corintios 10. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El verbo tentar se emplea para sugerir la idea de desafiar a Dios. Guárdenos el Señor de buscar desafiarlo. Tentar a Dios es tratar de ponerlo a prueba para ver cuánto tiempo continuará su paciencia. ¿Cuántos llamándose cristianos, hijos de Dios, pueblo de Dios, quieren desafiar a Dios, están tentando a Dios, tratando de poner a Dios a prueba para ver cuánto tiempo seguirá su paciencia? Y cuando otros les preguntan, ¿y estás en pecado, estás en desobediencia, en fornicación? No lo estoy. Pero no olvide que eso puede ser tentar a Dios. Y es cuando allí Dios le habla a la iglesia en Corinto a través de Pablo. Porque la fuente del descontento allí en Corinto era evidentemente el descontento que sentían por causa de la autonegación que requería la vocación cristiana. Sí, mis amados, si alguno quiere seguir en pos del Señor, tiene que negarse a sí mismo. Y ahora entonces los corintios estaban tentando a Dios al llevar al límite su libertad, lo relacionado con las fiestas de los ídolos. Hay mucha gente que dice: no, yo en eso soy muy libre, ando en la libertad del Señor. Pero están llevando al límite, están tentando a Dios. Cuidado con esto. En Números capítulo 14, el versículo número 22. Vamos a leer Números capítulo 14, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Oiga, con atención, habían visto su gloria, su misma presencia había estado entre ellos, señales que había hecho en Egipto y en el desierto, y aún así lo tentaron 10 veces, dice aquí, número 10, número de plenitud, y no han oído mi voz. Miremos, los israelitas le habían tentado 10 veces. Ya dijimos, osaron poner a prueba su paciencia con su conducta rebelde y su pecado. Hay personas que en medio de esta pandemia han bajado su cabeza, se han humillado y han dicho: sí, definitivamente es un llamado de Dios
para que no sigamos rebeldes delante de Él, para que no sigamos nuestros propios caminos. Pero cuánta gente sigue poniendo a prueba la paciencia de Dios con una conducta rebelde y en su pecado. Y aquí leemos que debido a su desobediencia, el pecado, o mejor el pueblo, fue destruido por serpientes. Claro, alguno podría decir, pero por aquí en la ciudad, ¿qué serpientes van a aparecer? Esto es porque los predicadores quieren medrar, quieren meternos terror. Pues déjeme decirle que en nuestro tiempo, las serpientes que nos destruirán son las mordeduras de una conciencia culpable. Sí, Dios ha puesto ese instrumento dentro de cada ser humano. No interesa si es un filósofo, no interesa si es un político, no interesa si es un abogado, quien quiera que sea, grande o pequeño, joven o anciano, pero ha puesto ahí una ley moral, ha puesto dentro de él una conciencia, y esta es la que le anunciará si está tentando usted a Dios. Y entonces, repetidas veces, cuando vienen crisis económicas, familiares, crisis en la salud, usted acude a los cristianos. Por favor, pastor, ore. Por favor, oren por mí. Dios le ha restaurado y Dios le ha sanado. Y usted no se ha vuelto en obediencia, no se ha vuelto de sus malas conductas. Eso es tentar a Dios. Tenga cuidado con ello. Y ya terminando, tenemos en quinto lugar las murmuraciones e incredulidad. Murmurar, versículo número 10, ahí de primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar significa quejarse o criticar. Tal murmuración tiene sus raíces en la incredulidad. Ahí están las raíces. Es una negación de la bondad y la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, la mayor parte de las quejas iban dirigidas hacia Moisés y Aarón. Aquí lo tenemos en este hermoso libro de Números, capítulo número 14, versículo número 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Mire usted, estaban allí despachando sus quejas, pero no era solamente contra Moisés, contra Aarón, era contra Dios también. Mira hasta dónde llega la murmuración, la incredulidad, a anular, a no reconocer esa bondad, esa misericordia de Dios, que los quería sacar, los sacó de Egipto y los quería llevar a una tierra próspera, de abundancia. Pero miremos, ahí estaban sus quejas. Versículo número 36, Números 14, 36. Leemos: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Miremos, era la mayoría. Y habían hecho que también el pueblo de Dios murmurara contra lo que Dios había destinado para ellos, que era lo mejor. Por eso, si usted ve a alguien murmurando, hágase un ladito, evítelo. Mire que contagiosa la murmuración. Allí habían enviado a 10 a los espías, y 10 de estos eran malos, eran malvados, y contagiaron al pueblo con su murmuración, desacreditando. Mire que la murmuración desacredita esa bondad de Dios, desacredita lo que Dios ha hecho en hombres y mujeres, desacredita
cada cosa que Dios está haciendo. Mire usted. Y seguimos leyendo aquí en Números capítulo 16, el versículo número 11. Números 16, versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Miremos. Y este sería un buen momento para decirle: Espíritu de Dios, tráeme a memoria contra qué he murmurado. Contra un pastor, contra un servidor, contra alguno que ayuda en la congregación, contra el mismo presidente, alcalde, autoridades. Ay, es que la policía siempre llega tarde. Eso es murmurar. Mire, y puede ser que sea cierto, pero tenemos que ir corrigiéndonos. Mire, allí murmuraban contra Moisés, contra Aarón. Leemos el versículo 41, Números 16, versículo 41. El día siguiente, toda la congregación, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Bendito sea el Señor. Que todo esto nos enseñe para no cometer los mismos errores. Porque Pablo compara allí la murmuración de los corintios con ese lamento que aquí estamos leyendo en Números de los israelitas. A cada momento murmurando, quejándose, lamentando. Ay, pero ¿para qué me traerían para este lugar? A veces es la esposa hacia el esposo. Ay, pero usted ¿para qué me metió en este lugar? Ay, pero mire por aquí, pero mire para allá. Aprendamos mejor del salmista, que decía: delante de Dios, delante de Él manifestaré mi queja, ante el Señor manifestaré mi angustia. Qué bueno es cuando un hombre o una mujer derrama su corazón, sus lágrimas delante del Señor. Dice el Señor: este tema no lo entiendo. Lo que está sucediendo ahora, Señor, oh Dios, que ha influenciado, Señor, ha perjudicado en algunas áreas mi economía o lo que sea. Y usted habla con el Señor, habla con Dios. Señor, pero hazme entender a mí, Señor. Como si estuviésemos solos, tú y yo aquí en este mundo, Señor. ¿Qué me estás queriendo hablar? Y entonces usted va a entender la voz del Señor y Dios le va a seguir hablando. Y siguiendo aquí con la narración que se nos hace en 1 Corintios 10 acerca de la murmuración, debido a que la murmuración es una manifiesta expresión de desconfianza en la providencia de Dios y una negación de su sabiduría, de su bondad, a menudo obtiene rápida retribución. Así que antes que termine esta transmisión, sería muy bueno decirle: Señor, perdónanos cuando hemos desconfiado, Señor, de tus planes, Señor, de tu providencia. Es tu mano la que está en medio de todo, usando todo para que, Señor, seamos gente humilde, seamos gente amorosa. Y mire cuál fue la retribución que allí recibieron. Estoy terminando aquí en 1 Corintios capítulo 10. Le decía el versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí es destructor. El destructor significa la muerte. La muerte. Pero como ustedes y yo vamos a reconocer la sabiduría, la bondad de Dios en medio de todo, Él nos va a guardar. Sí, porque usted va a reconocer la providencia. Señor, gracias. Lo que tú determines, lo que tú decidas en nuestra historia está bien, Señor. Entonces Él le guardará. Ore conmigo en esta hora. Y si en alguna de sus áreas, en algún aspecto, Dios ha allí tocado su corazón, pídale perdón en esta hora al Señor. Pídale perdón, ya sea que hayamos codiciado cosas buenas o cosas malas. Pero en esto
hayamos manifestado nuestro descontento, porque Dios algo no nos dio, porque Dios algo no nos proveyó. Y dígale: Señor, perdóname, Señor. Perdona, Señor, esa codicia, Señor, ese descontento, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que me perdones. Y si he murmurado, pídale perdón al Señor ya, por esa murmuración, por la incredulidad. Dígale: Señor, perdóname, que negué tu bondad, tu misericordia, a través de mi crítica, a través de mi queja, Señor. Perdona, Señor, estos lamentos, y que me pongo a hablar hasta con el que no es de Cristo. No olvide esas asociaciones, aún con su familiar que no es cristiano, que lo está aconsejando, que lo está llevando a la codicia, que lo está llevando a la idolatría. Recuerde, ninguno puede servir a dos señores, y uno de esos ídolos puede ser el dinero. Así dígale: Señor, perdóname, Señor. Yo no quiero ir, Señor, por ese camino de degeneración, Señor. Guárdame, oh Dios de la gloria, y que ninguna otra persona o cosa se convierta en el objeto de mi adoración. Solamente tú, oh Dios, eres el objeto de mi adoración, Señor. Por eso, Señor, perdona, oh Dios, cuando tu pueblo, Señor, ha fallado, Dios. Señor, y aunque esté a punto de fallar, líbrale, guárdale, Señor. Atamos esos gobernadores de las tinieblas, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad, de lascivia, en el nombre de Jesús. Ya hemos visto, porque tú nos has hablado, que por causa de la fornicación fueron destruidos 24,000. No son pocos, Señor, que a través de el paso del tiempo hemos visto, Señor, que han quedado a la vera del camino o han muerto, Señor. Oh Dios, personas con las cuales tú tenías cosas muy especiales, un servicio maravilloso, que pudiesen servir en tu reino, que pudiesen, Señor, actuar, Señor, de una forma especial. Pero hoy han caído en la murmuración, en la fornicación, en la codicia, y aún así siguen llamándose cristianos. Quiere decir que es como una bola de nieve. A un pecado se va sumando otro más y van tentando a Dios. Señor, guárdanos de tentarte, de ponerte a prueba. ¿Cuánto tiempo vas a seguir siendo paciente con nosotros? Guárdanos, Señor. Y te pedimos perdón. Límpianos de todo pecado. Lávanos, oh Dios. Santifícanos, oh Rey de la gloria. No queremos, Señor, tentar a Dios con lo que es sacrificado a los ídolos, Señor. Lo que es dedicado. Sí, hay personas que dicen: pero ¿cómo voy a hacer? Julanito está celebrando allá la primera comunión, el otro está haciendo su matrimonio por otra religión y tengo que ir, es obligatorio. ¿Quién le obliga? ¿Acaso ellos no le han sacado a usted del cuerpo muchas veces? Cuando usted les dice: venga a la congregación, venga y busca de Dios. Dice: qué pena, no tengo tiempo, es que me salió un trabajo, es que tengo esto, es que tengo aquello. Pero cuántas veces cambiamos la gloria del Señor por hacer nuestra propia voluntad. Ay, es que me toca, o si no, le doy mal testimonio a mi familia. Es que aquí no se trata de agradar a los hombres, se trata de agradar a Dios. ¿Y cuántos han tenido aún en eso forma de hablarle a sus familiares? Decirle: tío, prima, el que sea, mira, no voy a asistir allí, aunque por ahora no lo entiendas, pero te envío este detalle, te envío este regalo allí, de tu cumpleaños, de no sé, alguna cosa que usted ve que allí van a dedicarlo a los ídolos, que allí van a dedicarse a la tomata, a la bebida, en fin. Y ellos preguntan: bueno, ¿y por qué? Bueno, porque somos un pueblo separado para Dios. Precisamente de allí Dios nos sacó. Dios no quiere que volvamos a lo mismo, otra vez a estar alcoholizados, a embriagarse, a emborracharse.
a seguir tras los ídolos muertos. Y esto sería una oportunidad de hablarle a su familia del amor del Señor, de ese Dios viviente. Pero si nos avergonzamos de Dios aquí en la tierra, Dios se avergonzará de nosotros allá en el reino de los cielos. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has hablado en esta hora, Señor. Quizá no vayamos a ser destruidos por serpientes, Señor, pero gracias te damos por esa conciencia que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, limpia la conciencia de toda obra muerta, Señor. Oh Dios, que nuestro gloriarnos sea en una conciencia limpia, Señor. Una conciencia que tú has lavado con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos, oh Rey del cielo, por este llamamiento que tú nos has hecho. No es otra cosa que un llamamiento santo, un llamamiento a una vida santa, un llamamiento supremo, un llamamiento, Señor, celestial. Gracias, oh Dios. Y agradezco a Dios por cada uno de los que ha entendido el llamado de Dios, llamado primeramente a ser santos. Así felicito a nuestros hermanos que también han seguido esta transmisión: a Alejandro Delgadillo, a Johnson Gallo, a Ascensión Ariza, a Marlene Sánchez, a Emil Cerrueda, Erdey Soler, Inés Rodríguez, pastora, qué gusto tenerla aquí también entre nosotros. Le amamos. Ana Lucía Roa, Juan Manuel Páez, Diego Fernando Valera, Jenny Fajardo, Luis Hernán Calderón, Marta Galeano, Mari Pachón, María Vidal, Nelcy Ortega, Uldi Valderrama, Guillermo Machuca, Sonia Peña, Amparo Rodríguez, Alexandra Nova. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Flor Lucía Varela, Yolima Pinzón, Janet Rivera, María Rodríguez, Nancy Peña, Fanny Vega, Jackie Duarte. Qué bueno es que en esta hora usted pueda también ahí por Facebook compartir. Y de esa manera le está compartiendo a usted personas que quizá no han oído de estos temas. Pastor, ¿y no será un tema muy fuerte? Bueno, Dios le habla a todas las naciones. Y el que oiga o quiera o no quiera oír. Entonces, qué importante es que usted y yo vayamos siendo formados en ese carácter del Señor. Aquí no hemos parado de predicar, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Por supuesto, a nadie estamos juzgando, a nadie estamos condenando, a nadie estamos diciendo que se va a ir para el infierno. Pero si alguno peca, desobedece, ya es condenado porque su propia conciencia le está diciendo lo mal que está haciendo. Y luego tenemos la palabra de Dios, que es la que nos juzga a cada uno. Así que colocamos nuestras vidas delante del Señor para decirle: Señor, no quiero comportarme a mi manera, Señor. Yo quiero seguir guiando esa palabra a mi corazón, a mi vida. Quiero seguir llevando esa palabra a lo más profundo de mi ser para que me transforme. No hay otro libro como la palabra de Dios que nos transforma, que nos ayuda a tener metas en nuestra vida. Y decir: Señor, que cada día que pasa vayamos siendo esforzados, siendo diligentes, Señor, en mirar en nuestra vida qué no está bien, para anularlo, para sacarlo de nuestro ser, antes de estar mirando a otros. Y decirte: Señor, gracias por perdonarnos, gracias por recibirnos como tus hijos, gracias por ser nuestro Señor y Salvador, gracias por escribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Cómo se escribe ese nombre ahí? Cuando se arrepiente de todos los pecados el ser humano. Entonces Dios pasa a anotar su nombre en el libro de la vida. ¿Quiere usted en esta hora seguir ese camino recto, ese camino que Cristo nos trazó aquí en la tierra? Repita después de mí y dígale: Padre Celestial, gracias por tan grande amor. Yo quiero acercarme a una amistad más íntima contigo. Hoy te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme esa vida nueva, esa vida en abundancia, por darme tu Espíritu Santo para que me enseñe a mi conciencia,
gracias, porque podré hacer tu voluntad y seré, Señor, un buen hijo, o usted, mujer, una buena hija de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno ha sido poder compartir con ustedes esta hora, este corto tiempo, las cosas de Dios. Así que nos volveremos a ver a las 8 de la noche. Dios te guarde y Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros.